La digestión en el ser humano es el proceso mediante el cual los alimentos y bebidas se descomponen en sus partes más pequeñas para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía, y para formar y mantener los tejidos. Comienza en la boca, cuando masticamos y comemos, y termina en el intestino delgado. Cuando comemos, los alimentos no están en una forma que el cuerpo pueda aprovechar sus componentes para nutrirse. Los alimentos y bebidas que consumimos deben transformarse en moléculas más pequeñas antes de ser absorbidos hacia la sangre y transportados a las células de todo el cuerpo. El proceso químico varía un poco dependiendo de la clase de alimento. Absorción y transporte de los nutrientes. La mucosa intestinal va absorbiendo los productos de la digestión. La absorción intestinal a nivel del intestino delgado se hace a través de vellosidades intestinales delgadas, las cuales absorben el quimo como bolo alimenticio tras pasar por los procesos del estómago. En el intestino delgado se absorben proteínas, lípidos y otros principios esenciales. En el intestino grueso, se terminan de absorber todos los nutrientes que no fueron absorbidos en el intestino delgado, como agua y electrolitos. Los materiales absorbidos atraviesan la mucosa y pasan a la sangre, que los distribuye a otras partes del cuerpo para almacenarlos o para que pasen por otras modificaciones químicas. Esta parte del proceso varía dependiendo de los diferentes tipos de nutrientes. Glúcidos o hidratos de carbono. Un adulto promedio consume cerca de 1/4 de kilogramo de hidratos de carbono al día. Muy a menudo, los alimentos portadores de glúcidos contienen al mismo tiempo almidón, que es digerible, y fibra, que no lo es. Los hidratos de carbono digeribles se descomponen en moléculas más sencillas por la acción de las enzimas de la saliva, del jugo. Las enzimas descompongan sus grandes moléculas en moléculas más pequeñas, algunas de las cuales son los ácidos grasos y el colesterol. Los ácidos biliares se unen a los ácidos grasos y al colesterol y les ayudan a pasar al interior de las células de la mucosa. En ellas, las moléculas pequeñas vuelven a formar moléculas grandes, la mayoría de las cuales pasan a los vasos linfáticos cercanos al intestino. Estos vasos llevan las grasas modificadas a las venas del tórax y la sangre las transporta hacia los lugares de depósito en distintas partes del cuerpo. Vitaminas. Otros integrantes fundamentales de nuestra comida que se absorben en el intestino delgado, son las vitaminas. Estas sustancias químicas se agrupan en dos clases, según el líquido en el que se disuelven: hidrosolubles como todas las vitaminas del complejo B y la vitamina C, y liposolubles como las vitaminas A, D y K. Agua y salida. La mayoría del material que se absorbe del intestino grueso es agua, en la que hay sal disuelta. El agua y la sal vienen de los alimentos y líquidos que consumimos y de los jugos que las glándulas digestivas secretan. En el intestino de un adulto sano se absorbe más de 4 litros de agua con más de 30 gramos de sal cada 24 horas. La cantidad de nutrientes es insuficiente o incompleta, el organismo baja el metabolismo a un nivel menor o mínimo, para ajustarse a la cantidad de materia prima que recibe. El hambre disminuye y la persona tiene pocas ganas de comer. Pero el desgaste orgánico que se mantiene estimula el metabolismo confundiendo la situación. El organismo entra entonces en un estado de alarma o de emergencia. En estado de escasez o de alarma. 3. La producción de compuestos será incompleta e insuficiente. No se producirá alguna hormona, alguna enzima, o se producirán en cantidades insuficientes o serán de mala calidad, lo que originará alguna enfermedad metabólica crónica. 4. La producción de energía será insuficiente. Antes de terminar el día, la persona se sentirá cansada, con sueño aunque haya dormido bien la noche anterior. Después de un día normal de trabajo, la persona estará no solo cansada, sino agotada. Será una persona que se está durmiendo a cada rato. 5. La producción de células en general será incompleta o disminuida. En un análisis de laboratorio es fácil darse cuenta cuando falta algún tipo de células.
Lo más común es que sean células de la sangre. 6. La reparación de los tejidos será incompleta. A. El trabajo de reparación no se terminará. Aunque la persona haya dormido bien 8 horas, en la mañana se levantará con sueño. ¿Por qué? Porque lo que el organismo está haciendo es pedir más tiempo para poder terminar la reparación, pero debido a que no hay suficiente materia prima, aunque duerma 20 horas, el trabajo de reparación no se podrá terminar y seguirá teniendo sueño. B. Los tejidos quedarán sin ser reparados. Si el desgaste no es reparado, el tejido queda desprotegido, abierto. Después pasa a estar dañado, irritado, herido, doloroso. Con el tiempo se inflama, se ulcera y hasta se perfora. Por ejemplo, la gastritis no es más que un tejido dañado, no reparado. C. La invasión de bacterias, virus y parásitos es mucho más fácil y por lo tanto se presentan infecciones más frecuentes. 7. La defensa del organismo será débil o muy lenta. Si falta materia prima, las células de defensa no se podrán producir o se producirán en forma muy lenta. Por lo tanto, la persona sufrirá infecciones frecuentes, ya sea gripes, faringitis, tos, etc. 8. El crecimiento del organismo será lento y será mucho menor al esperado. Quizás la falta de la hormona del crecimiento tenga como causa una alimentación incompleta. 9. La producción de espermatozoides u óvulos estará disminuida. 10. Estado de alarma. Recordemos que llegamos a un estado de alarma o de emergencia por a falta de nutrientes, comida escasa, dietas, no comer a las horas, intervalos mayores a 6 horas entre comidas, alimentos con bajo contenido de nutrientes, comida cocida, comida procesada, comida enlatada. B. Consumo acelerado de nutrientes, estimulantes como el café, cigarrillo, nicotina, medicamentos, alcohol, enfermedades, fiebre, embarazo, lactancia. C. Pérdida de nutrientes, vómitos, diarreas, aumento en la orina, en el sudor. D. Desgaste aumentado del cuerpo, estrés, mal humor, ejercicio, trabajo excesivo, desvelos, trasnochadas, falta de descanso, descanso insuficiente, dormir menos horas de las necesarias, insomnio. Las plantas fabrican su alimento. Las plantas fabrican su propio alimento, con los nutrientes que recogen del suelo. Por tanto, no necesitan alimentarse de otros seres vivos. La alimentación de las plantas comprende 3 etapas: tomar sustancias del suelo y del aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Además, para aprovechar su alimento, las plantas necesitan respirar permanentemente, como el resto de los seres vivos. Los vegetales, a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales, que toman del suelo a través de sus raíces. Gases que toman del aire y que penetran por sus hojas. La luz del sol. Con estos componentes las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para crecer y realizar las funciones vitales. Parte del alimento que no utilizan en estas funciones lo almacenan en sus hojas, en sus raíces, en sus frutos y en sus semillas. La fertilidad. Sabemos que para crecer las plantas precisan agua y determinados minerales. Los absorben del suelo por medio de sus raíces. Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es decir, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien. Las plantas consiguen del aire y del agua algunos elementos que necesitan, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Otros nutrientes esenciales están en el suelo. Aquellos que los vegetales requieren en grandes cantidades se llaman nutrientes principales. Son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio.
Proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Los nutrientes deben estar siempre presentes en las cantidades y proporciones adecuadas. Un suelo es fértil cuando, su consistencia y profundidad, las alentadoras. La falta de nutriente o de algunos de los elementos esenciales para conseguir su alimento lleva a una agonía lenta, estructura deficiente. Distintos tipos de enfermedades en hojas, tallos, raíces. Son más propensas a ser atacada por hongos. Y está probado que por insectos también. Y el resultado es una lenta agonía y muerte si las condiciones no se cambian. Estas son cosas que, porque no nos tocan de cerca, por lo general ignoramos. En los seres humanos ocurre lo mismo o algo peor. En resumen, dentro de tu organismo hay seres vivos que todo el tiempo están reparando y defendiendo tu cuerpo. Para eso te alimentas, para reincorporar los nutrientes que pierdes reparando tu cuerpo día a día. Los alimentos naturales también aportan energía que tu cerebro necesita para su actividad y buen funcionamiento. A lo largo de tu vida y al alimentar tu cuerpo con comida de calidad le estás ofreciendo todos los necesario. Para reparar tu cuerpo, tus células que también se alimentan necesitan los nutrientes y la energía que estos liberan. Y si esto falta en tus alimentos de cada día, tus células mueren de hambre. Tu mecanismo de defensa fallan, tus órganos y cuerpo se desgastan, tu cuerpo se autoconsume, tomando nutrientes de diferentes regiones de tu cuerpo para mantener tu cerebro funcionando. Por consecuencia, envejeces más rápido, te enfermas más fácil. Por no alimentas tu cuerpo de manera natural. Tus células no tienen materiales para reparar y mantener cada parte de tu cuerpo. Dolores y molestias son los primeros síntomas, que te han enseñado a ignorar y ocultar. Con pastillistas. Son señales de tu cerebro que algo está mal. A diferencia de las plantas que su suerte depende del lugar que cae. Tú puedes desplazarte a buscar y comer sano, en este país no es caro. La tierra puede darte mucho de muy buena calidad y barato. Si aprende un poco. Aprender es evolucionar. Algunos de los informes fueron tomados de internet. Que fueron tomados de revistas de ciencia realizado por profesionales responsables y honestos que realizaron investigaciones serias. Que sirvieron para explicar lo que poco ven y a otros no les interesa. Y los delincuentes por conveniencia ocultan.